Doctor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Un placer. Buen día. El placer es mío y buenos días para todos los radioescuchas. Un placer, doctor. Bueno, vamos a charlar un poquitito de cáncer de próstata. Vamos a hablar un poquitito de síntomas, cuidados, cómo prevenirlo. Bueno, algunas cositas a tener en cuenta. Algo que es tan común y a veces no se pone tanto en escena, ¿no? Que no se tienen tantos cuidados como deberían ser. Exactamente. Primero que nada, es la tercera causa de muerte en la Argentina por cáncer, en el grupo masculino, obviamente. Y lo que sí tengo que es la mala educación y la mala adaptabilidad al tratamiento de la consulta médica del hombre. Bien. Esto fundamentalmente es lo que me retrasa todo el estudio. Amén de que hoy por hoy se está cambiando esa visión y los hombres están empezando a consultar mucho más. Así que, y este es una patología bastante importante y muy silente, es decir, es por lo general silenciosa, que puede llegar a ser confundido con otras patologías de la zona. Sí. Doctor, ¿a partir de qué edad es recomendable empezar a hacer controles y empezar a seguir las evidencias? Para algunos autores al cual comparto a partir de los 50 años, para otros a partir de los 55 años, realmente una evaluación. Por lo general, hay que evaluar bastante bien el interrogatorio fundamentalmente, porque por ahí como es silente, Sí. no hay dolor, no hay otra sintomatología que llame la atención. Para el motivo de consulta, fundamentalmente en el hombre tiene que ser un dolor intenso, la presencia de sangre, ahí sí consultan. Caso contrario, por lo general no le dan mucha bolilla y no consultan al colega. ¿Esto ya suele ser tarde cuando, o sea, ya estamos en presencia o...? Puede llegar, en algunos casos, puede llegar a ser tardía la consulta, la presentabilidad. Ya hoy en día, como te digo, está cambiando esta visión y empiezan a consultar más. Y muchas veces es muy temido realmente el tacto rectal que se realiza, entonces por lo general no consultan tanto para esta particularidad. Hoy en día, si bien todavía se utiliza, pero bueno, como la próstata está por debajo de la vejiga y por encima del recto, entonces tengo una sola cara poder tactarlo. Por lo tanto, hoy por hoy se utiliza mucho el PSA o el antígeno prostático específico, que si bien es un marcador tumoral, en donde puedo llegar a tener falso positivo o falso negativo. Bien. Como todo, tengo una buena sensibilidad y tengo una buena especificidad en este caso, por lo tanto hay que realizar a partir de los 50 años, solicitarle a su médico cabecero, a su médico amigo, el pedido y en base a eso, depende de los valores que me va a anunciar, se solicita a su vez un estudio ultrasonográfico, la famosa ecografía abdominal o vésico-prostática. No se realiza tanto la transrectal. Bien. Pero se puede llegar a utilizar o pedir en algunos casos. Lo que recién decía es como que en muchos tiempos el varón no quería hacerse el transrectal, no sé, por cuestiones del patriarcado, porque no, vos decías que hacía eso, no, ¿cómo voy a hacer por ahí? Y No, era, sí. era de que, como recién decía doctor, el tema del dolor, la sangre, ahí recién sí o sí tenían que recurrir a Sí, hacerse. realmente la realización del tacto rectal siempre tuvo un tabú y siempre fue comedida de muchos chistes a nivel de la esfera médica. Sin embargo, hoy por hoy no es obviarlo. Claro. Pero ya no es un procedimiento de prima facie. Claro. Hoy podemos llegar a pedir según la sintomatología el PSA y en base a eso, si yo tengo un PSA elevado mayor de 4, por lo general hasta 4 hasta los 65 años, a partir de ahí empieza valor escalonado que puede llegar incluso hasta 10. Bien, bien. ¿Por qué? Porque esto también comparte, si bien es un antígeno prostático específico, también comparte con patologías benignas como la hiperplasia prostática benigna o el prostatismo crónico
que el 99% de la población, para no decir el 101, posee problemas prostáticos en algún momento de la adultez mayor. Bien. Doctor, si por ejemplo tenemos un familiar directo, vamos a ponerte un ejemplo. Papá tiene o tuvo cáncer de próstata. ¿El hijo o alguno de sus hijos puede llegar a tener complicaciones? ¿Es más propenso a tener cáncer de próstata? Tiene un factor hereditario bastante importante, es un terreno lábil para hacer, pero de todas maneras hay un actor que había mencionado la mejor manera de no tener cáncer es no haber nacido, y en cambio otro le retruca: no hace cáncer quien quiere, sino quien puede, que eso es bastante cierto también. Claro. Hay factores importantes, factores heredofamiliares con antecedentes de adenocarcinoma, de próstata, por lo tanto sí hay que controlarle con más razón a ese individuo. Bien. ¿Qué pasa que salen los estudios, ya un varón le salen que tiene cáncer? ¿Cuál es el primer paso a seguir? Mucha gente dice, no quiero hacerme un tratamiento. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar como comunicador y como médico? Decir, bueno, la palabra cáncer a la persona asusta. Muchas veces decir, bueno, me voy a morir porque ya entró el cáncer en mi vida, y es algo que muchos terminan la batalla a mitad de camino. Hay un estudio que hicieron en Estados Unidos en el 2007 que de 3.668.000 aproximadamente de individuos sometidos, los cuales fueron diagnosticados con cáncer, solamente el 17% de ellos murieron. Muchas veces la causa de muerte fundamentalmente no es el cáncer prostático, obviamente. Tengo otras patologías concomitantes que pueden llegar a estar presentes, por lo tanto que me lleve así. Ahora, si bien tengo un individuo de 50, 55 años que me empieza a consultar, y una de las primeras consultas es la falta de la libido o la disminución de la libido, la falta de la erección o mantenimiento de la erección. Ya ahí eso es un tic para donde tenemos que evaluar bien la próstata por una patología benigna o por una patología maligna. Bien. Muchas veces tenemos que saber lo que buscamos para saber lo que encontramos. ¿Hay alguna edad en la que el hombre debería empezar a acercarse al proctólogo? Realmente ¿O no, eso depende de cada uno? No ¿O a diría un el proctólogo. doctor clínico tal vez? A partir de los 50, 55 años, acercarse a su médico cabecera, a su médico amigo, y él va a determinar con la realización, depende de la sintomatología, porque el dolor que se me presenta en una patología oncológica prostática puede ser el dolor lumbar bajo, que habíamos hablado la semana pasada, que es una de las causas. Es silente, puede llegar a ser una disminución, que esto todo comparte con la patología benigna, tanto benigna como maligna de la próstata me comparten casi la misma sintomatología, por eso siempre tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales y basarnos en los estudios. El hecho de que me disminuye el flujo de la orina, que siempre también es para comidilla, hay muchos chistes de que antes el chorro era más fuerte, hoy es mucho más potente, que incluso en algunos momentos no podemos llegar a ensuciar los zapatos o el calzado. Muchas veces me ocurre el dolor, fundamentalmente al momento de iniciar la diuresis o la orina, y eso tengo que ver si me trae aparejado con algunos vestigios sanguíneos, si es una macro o microhematuria, esto es si hay evidenciado de un rojizo o no, que también eso me puede llegar a compartir con un cálculo renal, por lo tanto eso hay que ir evaluando. Si yo tengo un PSA en un paciente adulto mayor de 10, 18 o muchas veces mucho mayor, y un estudio ultrasonográfico de 125 gramos por centímetro cúbico de próstata, y tenemos que evaluar, obviamente ahí derivarlo al urólogo, para que me haga los estudios pertinentes junto con todos los estudios previos solicitados, y se debería someter a una biopsia en la mayoría de los casos. Y de ahí determinar. Doctor, se habla de cáncer benignos y cáncer malignos. Claro. En la próstata no es benigno, siempre es el maligno. Cáncer. O está planteado así de benigno, maligno, dependiendo. Los tumores son tumores benignos y tumores malignos. Bien. Los tumores malignos se dividen en estirpe ectodérmica o en estirpe mesodérmica. Bien. Lo de ectodérmica tengo
todo lo que me deriva del epitelio epidermoide, en donde tengo los adenoscarcinomas, los carcinomas pulmonares, carcinoma mamario y todo. Los mesodérmicos son los de estirpe sanguínea, los linfomas y la parte osteomuscular. Bien. Por lo tanto, esos son. Tumores son benigno o maligno. Cáncer es sinónimo de patología maligna. Excelente. Está bueno aclararlo. Claro. ¿Y un tratamiento dura para toda la vida de un cáncer de próstata o se puede terminar en algún momento? Y tenemos que evaluar con una biopsia primero llegar, que es el juez que me va a determinar ante qué patología estamos, oncológica de la próstata, porque nosotros podemos llegar a tener los adenocarcinomas, la glándula prostática, es glándula prostática, por lo tanto son adenoscarcinomas, es adenoide. Y ahí tenemos que, si es un adenocarcinoide, es un carcinoma a células claras, a células pequeñas, que eso me va a revertir determinadas evoluciones. El cáncer, por línea general, se llama cáncer de próstata, pero nosotros necesitamos, para una buena evaluación y una estadificación, el nombre y apellido de ese cáncer. Bien. Y de ahí en más podemos llegar a... en la mayoría de los casos, siempre y cuando se le agregan los estadios iniciales, la cirugía es en el 90% o más curativa. Bien. Después podemos hacer uso de la radioterapia y de la quimioterapia, depende de qué entidad estamos hablando. Pero como esta es una patología silente, silenciosa, por lo general se me empieza a manifestar a través de la metástasis. La metástasis son el carcinoma de próstata, tenemos en grado 1, al grado 4, el 3 y 4 ya cuando se diseminó, ya sea localmente o loco regional, como se llama, o a distancia, y este tiene bastante apetencia por hueso y por pulmones. Doctor, siempre que se detecte a tiempo hay mayor probabilidad de sobrevivir, ¿no? Cualquier tipo de cáncer, y este no es la excepción. Esta no es la excepción y ninguno creo que ahí cubre la excepción. Todo, haciendo todos los screening, hoy por hoy tenemos los screening que se llaman, o sea, todos los métodos para adelantarnos a la aparición de cáncer. Se habla mucho de que en el estudio sanguíneo, si nosotros tenemos determinados eventos a nivel digestivo que me puede llegar a hacer pensar que estamos frente a una patología maligna, una patología obstructiva, se le pide determinados marcadores tumorales, que como recién dije, no es la condición sine qua non o netamente patognomónico si me da positivo o me da negativo. Esto es la clínica, junto con los estudios imagenológicos, me va a aportar el diagnóstico cuasi certero. En el 90 al 100% de los casos, la biopsia, donde se pueda llegar a acceder a la misma. Bien. Doctor, por último, ¿es verdad que la masturbación previene el cáncer de próstata o es simplemente un mito? No voy a tener cáncer de próstata. Realmente es un mito. Muchas veces se habla de que a mayores relaciones, menor posibilidad de cáncer prostático. Sin embargo, eso no está ratificado científicamente. Hay estudios realizados, y eso es cierto, hay estudios realizados, pero no con un cohorte certero. Bien. Gracias, doctor, como siempre. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. 10:53, seguimos, dale.